Muy bien, jóvenes, entonces vamos a empezar revisando qué son los switches. Por ahí vamos a iniciar. Es que no tengo nada. Si revisamos, dice, un switch es un conmutador, ¿verdad? Es un dispositivo digital de interconexión de computadoras que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos revisado un poquito de esto y decíamos que básicamente un switch servía para poder interconectar redes, ¿verdad? Interconectar redes. En este caso habla de segmentos que son partes de una red para o unir dos redes pequeñas para hacer una más grande, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos analizado, decíamos que el switch trabajaba por medio de direcciones MAC, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o tiene idea de qué es una dirección MAC? Es que yo te puedo a mí. Antes una de estos tipos. Creo que tengo ahí un ayudante por ahí con alguno de ustedes. Cachaste. No, esa vista. Yo tenía varias analizadas, pero ya está con. Muy bien, entonces, sí, es el micrófono de Jasmine, si no estoy mal. Bueno, yo creo que ya está, no se preocupen. Entonces, como decíamos, ¿qué es una dirección MAC? ¿Alguien tiene idea de qué es una dirección MAC? ¿No? No, nadie. Bueno, hablábamos de dos tipos de direcciones, ¿verdad? Hablamos de una dirección lógica y hablamos de una dirección física, ¿verdad? En el caso de hablar de una dirección física, hablamos de la dirección MAC, que básicamente es una dirección hexadecimal que lo que tiene son, por lo regular, tiene 6 segmentos de 2 dígitos entre letras y números, ¿verdad? Son hexadecimales. Y eso es lo que nos da, es una identificación única de un dispositivo de red conectado a la red, ¿verdad? Entonces, en el caso de pues una tarjeta de red tiene una dirección MAC, que al final de cuentas puede ser el destino, el origen de una comunicación dentro de la red. MAC significa Media Access Control, ¿verdad? Al final se refiere al medio físico, a la manera física de identificar a un dispositivo dentro de la red. Eso es lo que hay que saber y eso es lo que nosotros debemos de analizar. Entonces, si analizamos un poquito más a fondo, vemos que el switch lo que hace es gestionar estas direcciones físicas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Si ustedes se pueden ver aquí en esta misma diapositiva que tenemos ahí en pantalla, dice que opera en la capa de enlace de datos. Un poquito más adelante vamos a ver las capas, estas capas que estamos analizando aquí, pero es básicamente el modelo OSI. Apúntenlo por ahí si quieren saber un poquito más para las cuestiones de dudas y demás. El modelo OSI pues tiene varias capas. Empezando de abajo, empezamos por la capa física, que son los medios, los cables y cualquier otro medio para transmitir datos dentro de la red, ¿verdad? Y después sigue el enlace de datos, que ahí es donde trabaja el switch, ¿verdad? En la capa de enlace de datos lo que hace es tomar las direcciones MAC y llevarlas al destino, ¿verdad? O sea, al final lleva las tramas, que así se le llama a los paquetes, aunque paquetes es en la capa de red, pero por decirles de alguna manera, los paquetes de información, ¿verdad? Que van del origen al destino. Entonces lo que hace el switch es tratar de encontrar el camino para llegar hacia el destino. Y se hace referencia como que si anduviera en la calle, por decirles de una manera, anduviera en la calle buscando una dirección, ¿verdad? Y esa dirección es la MAC del destino a donde tiene que llegar. Entonces vamos a ver
un poquito más de la operación del switch. Y dice, se utiliza cuando se desea conectar múltiples redes, ¿verdad? Entonces sirve para fusionarlas o bien para poder unirlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Básicamente mejora el rendimiento y la seguridad de la red. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver un poquito más de la operación. Por ejemplo, dice, los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones en la red. Por decirlo de otra forma, si nosotros conectamos una computadora a un switch, lo que hace el switch es aprender que en la dirección MAC de la tarjeta de red que se conectó al puerto 1, por decirlo así, del switch, ¿verdad? Entonces se aprende las direcciones. Entonces al momento de llegar llegar información a la parte del concentrador, entonces en vez de preguntar una por una de las computadoras que están conectadas al switch, automáticamente, como él ya aprendió la dirección que está conectada a el puerto 1, entonces simplemente manda la información para ese puerto, ¿verdad? Entonces de esa manera es que es más eficiente la red que vaya la información preguntando de puerto en puerto si es el destino al que él tiene que llegar, ¿verdad? Entonces el switch pues gestiona esto y lo mejora, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, miren en el ejemplo, dice, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección, ¿verdad? Esto permite que, a diferencia de los concentradores, que los concentradores lo que hacen es, o los hub, lo único que hacen es enviar toda la información a todos los puertos y a donde corresponda, pues simplemente la recibe, y si no, pues los demás simplemente la ignoran, ¿verdad? Pero al final eso se traduce en algún problema de seguridad, ya que pues si nosotros tenemos un programa que lo que esté haciendo es captando los paquetes o los mensajes dentro de la red, podemos captar toda la información aunque no vaya para nosotros, ¿verdad? Entonces es un poco complicado en ese sentido, en el sentido de seguridad. Muy bien, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ese es un switch. Hay de diferentes capacidades, hay switch de 8 puertos, switch de 16 puertos, de 24, 48. Este que está aquí, si no estoy mal, es de 48 puertos, ¿verdad? En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador va a aprender las direcciones de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto el puerto de interconexión se almacena en las MAC de los dispositivos de otro conmutador, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Cada uno aprende las direcciones de la computadora que se conecta al puerto, ¿verdad? Y pues entonces si está conectada a una red más grande, pues no aprende todos los dispositivos, sino que solo los que se conectan, porque cada dispositivo aprende sus propias conexiones, ¿verdad? Esto para hacerlo más eficiente y no tener una lista larga de, como al final tiene que pasar por el concentrador o el conmutador para llegar a la computadora destino, pues simplemente tiene que direccionarlo ya correctamente cuando llegue al concentrador. Muy bien, ustedes pueden ver en el lado derecho, si ustedes lo quieren ver así, hay un switch. En la parte de arriba, la parte negra, es un organizador de cables. No está tan organizado como debería de estar, pero es un organizador de cables. Y por lo regular aquí se utiliza un dispositivo que se llama Patch Panel, ¿verdad? Patch Panel, P-A-T-C-H, Panel. Este Patch Panel, si ustedes lo quieren ver, es realmente el que recibe los cables, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza este dispositivo que es prácticamente intermediario entre las computadoras y el switch? Al final de cuentas se utiliza entre las normas de cableado estructurado, pues se utiliza un patch panel para evitar estar conectando y desconectando un cable que por ejemplo tiene 190 metros de longitud, que es lo más que podemos conectar un cable de red categoría 5, que son los más normales, o categoría 6,
90 metros. ¿Por qué 90? Porque en el organizador o antes de llegar al switch deberían de haber 10 de repuesto por aquello de que se quiebre alguna punta, haya que hacer alguna conexión, pasarlo por algún lado. Y al final la máxima extensión que podría tener un cable es de 100 metros, ¿verdad? Entonces hablábamos del patch panel y pues el patch panel recibe los cables en las puntas que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Se interconectan por la norma A o B dependiendo de qué es lo que estemos trabajando, y al final tenemos que usar un patch cord. ¿Qué es un patch cord? Pues un cable de red que tiene dos puntas para poder conectar del patch panel al switch, ¿verdad? Entonces ya con eso pues nosotros llegamos al switch, y de esta manera es que ponen organizadores, porque el patch panel por lo regular tiene 1 metro o 2 metros de largo. Entonces se enrolla y se guarda ahí para que no se vean los cables colgando. Y básicamente eso es lo que ustedes ven ahí en la imagen. Entonces solo para describírselos así rapidito. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la operación del switch. ¿No? Todo bien. ¿Se acuerdan que decíamos que aprendía que aprendía el switch? ¿Qué aprende el switch? Aprende direcciones MAC, ¿verdad? Y ahora sí, ¿alguien se acuerda qué es una dirección MAC? Bueno, como no quieren, le voy a preguntar a alguien. ¿Qué es el punto de origen de direcciones físicas? Perdón. No tenga pena, creo que Freddy activó primero su micrófono y de ahí Ernesto creo que todavía está activo. Ajá. Dígame, Freddy. Con respecto a las direcciones, no son las direcciones físicas, no estoy mal, eso es lo que acaba de mencionar. Ajá, esa dirección física, ¿a qué identifica? ¿Identifica la computadora o la tarjeta de red que tiene la computadora? Identifica la tarjeta de red, porque también aprovechando el momento, se podrá configurar un router por medio de direcciones MAC, no por medio de IP. Depende, por ejemplo, los routers lo que tienen es filtrado, al final filtrado MAC, por decirlo de esa manera. Al final lo que dicen es permiten o no permiten la comunicación por medio de MAC, ¿verdad? Es decir, por medio de la dirección física, independientemente que... ¿Por qué no hacen este trabajo por medio de la dirección IP? Porque yo puedo cambiarle a mi dispositivo la dirección IP, pero es poco probable que yo pueda cambiar mi dirección MAC, ¿verdad? Entonces, los switch, los routers, por ejemplo, hacen filtrado por MAC. La conexión, de cierta forma, cuando llega una conexión de enlace de datos, que es una MAC, lo que hace es la traducción a la dirección IP, ¿verdad? Y al final ya hacen paquetes para poderlos trasladar mediante la capa de transporte, que es la capa de arriba, ¿verdad? La capa número 4. Entonces, por lo regular se conectan con IP, porque por lo regular los routers, si tienen un servicio externo, por ejemplo internet, nosotros brindamos ese servicio por medio de una IP pública, ¿verdad? La IP pública la da el ISP, que es el proveedor, en este caso podría ser o Claro o Tigo, que nos da el servicio, ¿verdad? Pero la conexión es poco probable, solo la limitación de las conexiones, el filtrado, el acceso y todo lo demás, sí podemos hacerlo por medio de MAC dentro del router, ¿verdad? Resto creo que quería hablar también. Gracias, Inge. Bueno, yo solo quería comentar también lo que decía el compañero, que pues la dirección MAC, pues, justamente lo que decía, que identifica de manera física una tarjeta red. Sí, exacto, eso es, Ernesto. Tomen en cuenta que lo que identificamos, claro, es una computadora o una conexión, pero básicamente la dirección MAC está en el dispositivo de red, que en este caso termina siendo la tarjeta de red que tiene la computadora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que identifica. Si yo cambio la tarjeta de red, pues obviamente la dirección MAC va a cambiar, ¿verdad?
Eso sí, tómenlo en cuenta. La dirección MAC está en el dispositivo de red. Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito del router, ¿verdad? Entonces el router básicamente es un enrutador o un encaminador de paquetes. Lo que se trabaja en la capa de enlace de datos se llaman tramas, así se llaman. En el caso de la capa de red, que es la capa donde trabaja el router o la capa número 3, ahí se trabaja mediante paquetes, ¿verdad? Y pues el router es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de capa 3 del modelo OSI, ¿verdad? Su función principal consiste en enviar o encaminar los paquetes de datos de una red a otra, ¿ven? Eso es importante porque al final hace encaminamiento IP, que es mediante las direcciones IP, para llegar de una red a otra. Acuérdense que lo que decíamos del switch era que el switch interconectaba segmentos, ¿verdad? Interconectaba segmentos de red, pero básicamente lo que hace el router es interconectar dos redes diferentes que están en distintos lugares. Entonces, si vemos aquí dice interconectar subredes, entendiendo que una subred es un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un router mediante puentes, ¿verdad? Y que por lo tanto tienen prefijos de red distintos. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es básicamente que mediante un router podemos interconectar dos redes y usar el servicio del router para poder brindar una red más grande, ¿verdad? De las cosas importantes que hay que resaltar es que si ustedes dicen un conjunto de máquinas IP, y al hablar de máquinas IP es que estamos hablando ya del siguiente nivel, es decir, ya una identificación lógica de la tarjeta de red y bien del equipo, sí, porque acuérdense que la dirección IP se da mediante dos situaciones. Puede ser mediante un protocolo que se llama DHCP, que el protocolo DHCP lo que hace es brindar el servicio de pues proporcionar una IP a los dispositivos de red que están conectados y que brindan el servicio mediante, puede ser ese servicio de DHCP, puede estar brindado por un router, dependiendo del nivel del router, o bien por un servidor, ¿verdad? Entonces en el servidor se configura que mis máquinas solo van a estar, las máquinas que yo conecte van a tener una IP específica, con una puerta de enlace específica y un servidor DNS específico, que vamos a ver un poquito más adelante qué es cada cosa. Y pues se configura automática. Al momento de conectarlo, pues yo ya tengo todos los datos necesarios. O bien se pueden conectar manualmente, ¿verdad? Entonces, o tenemos un servidor o un servicio dentro del router que nos brinde las IPs. Eso es mediante el protocolo DHCP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran los protocolos? ¿Se acuerdan? Estábamos platicando con respecto a lo que era un protocolo. En la semana pasada dijimos que es un protocolo, es un conjunto de reglas, ¿verdad? Entonces al final el protocolo lo que brinda es un conjunto de reglas, ¿para qué? Para poder brindar una dirección IP correctamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que se configura. Muy bien. Entonces aquí es donde de lo que tanto hablamos, de los niveles, de las capas y de todo lo demás, donde ustedes ven host origen y host destino, están descritas las 7 capas del modelo OSI, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la capa física van ceros y unos, y es una comunicación digital, ¿verdad? En la capa de enlace de datos van tramas identificadas por las direcciones MAC. En la capa de red van paquetes, ¿verdad? Van paquetes pues identificados por una dirección IP y que llevan todo lo demás que van agregando en cada una de las capas de enlace de datos. En la capa de transporte pues se hacen los caminos, ¿verdad? Se hacen los caminos para llegar al destino de la mejor manera. En la capa de sesión se abren y se cierran los puertos para poder darle acceso a la información,
en la capa de presentación, lo que se hace es al final unir todos los paquetes que llegaron mediante la capa de sesión, hacer la comprobación de errores y todo lo demás, para que al final en la capa de aplicación uno pueda abrir un navegador y ver la información que llegó, o bien abrir el correo mediante el navegador y pues entenderlo correctamente, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver así, el nivel más bajo, el nivel más simple, donde van ceros y unos, es en la capa física, y el nivel más cercano al usuario es la capa de aplicación, donde pues mediante un navegador o mediante algún dispositivo que lo que hace es traducir mediante la capa de presentación, pues brindar el servicio mediante una aplicación específica, ¿verdad? Pero aquí, como lo que nos interesa, ya que hicimos un pequeño resumen muy simple de las capas, vamos a ver dónde se sitúa específicamente el router. Miren, se sitúa en la capa 3, por eso habíamos dicho que el nivel de trabajo dentro del router es en la capa 3, y dentro del switch es simplemente en enlace de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el switch? El switch lo único que hace es memorizar las MAC y si llega algún paquete, decir, bueno, está conectado en el puerto 2, está conectado en el puerto 3, y permitir la comunicación para esa computadora de manera eficiente. El caso del router sí ya es un poco más complejo, porque entonces ahí va una dirección IP, se subdividen los paquetes las tramas en paquetes, ¿verdad? O se unen varias tramas para hacer paquetes de un tamaño limitado que van a ser transportadas mediante protocolos dentro de la capa de transporte, y así se va hasta el destino, ¿verdad? Entonces, toda la información siempre va a llegar por medio de ceros y unos, y al final en la capa de aplicación se va a traducir en la información enviada, ¿verdad? Si nosotros mandamos una canción, pues al final por medio del cable o por medio del medio físico van ceros y unos, ¿verdad? Y por medio de la aplicación pues se ve que es una canción, por decirlo de esa manera. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a esto. Este es el modelo OSI del que tanto estábamos hablando, ¿verdad? El objetivo del curso no es enseñarles el modelo OSI, qué es cada capa y qué es lo que hace cada capa y aprenderse. Para eso van a tener básicamente 3 cursos más adelante: redes 1, redes 2 y telecomunicaciones, para practicar todas estas situaciones. El modelo OSI es el modelo de referencia, pero actualmente se trabaja el modelo de internet, que es el modelo TCP/IP. Los niveles del modelo se cuentan de abajo hacia arriba, exactamente así es. La capa 1 física, 2 enlace de datos, 3 red, y así hasta la 7, que es aplicación. ¿Alguien más, jóvenes? Como les decía, ya van a tener mucho tiempo para poder aprenderse todo esto y pues trabajarlo ya correctamente. Ahora en este caso vamos a hacer conceptos, vamos a hacer que ustedes, si les están hablando del modelo OSI, por lo menos ya saben cuáles son las capas y cuántas capas son, ¿verdad? Y dónde trabaja el router y dónde trabaja el switch. Ahora, les pregunto, antes de ahondar más en el tema, ¿alguien sabe si hay algún switch que trabaja capa 3? Es decir, que haga funciones de router. ¿No? ¿O si es posible esto, que un switch haga funciones de router? ¿Alguien tendrá idea? ¿No? Bueno, en este caso hay ahora switch tan inteligentes que lo que hacen es trabajar ahora capa 2 y capa 3. Pueden brindarnos servicios, son los switch que se llaman switch programables, ¿verdad? Es decir, ahí podemos tener filtrado de red, podemos tener reportes del consumo del ancho de banda, reportes del consumo o bien de las IPs,
por ejemplo, por monitoreo de cada equipo mediante IP, y eso es desde un switch, ¿verdad? Entonces, por lo regular, si ustedes escuchan hablar de la marca Cisco, pues también tienen switch de esa manera. Ubiquiti por lo mismo, y así varias empresas que ya tienen desde hace bastante tiempo, pues switch que hacen algunas funciones de un router, ¿verdad? Entonces a esos switch no se les coloca simplemente en la capa 2, sino que también se le puede llamar switch de capa 3, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que lo podemos programar, podemos entrar a generar reportes, podemos entrar a hacer configuración mediante IP, hacer filtrado mediante MAC y varias situaciones, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes tengan presente que los switch ahora, si son switch que son programables, que son avanzados, no todos los switch, porque acuérdense que los switch que compramos normalmente simples, pues por ejemplo, para hacerles una referencia, valen 200 quetzales uno o 300 quetzales uno de 12 puertos, por ejemplo, o de 24 puertos. Si compramos un programable de 24 puertos, ya no va a valer 200 o 300, sino va a valer 2000 o 3000 quetzales, ¿verdad? Entonces sí es un poquito diferente y no posiblemente no los encontremos en cualquier tienda, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra cosa, jóvenes, antes de seguir avanzando? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace en un router? Se puede identificar básicamente 4 componentes. Dice los puertos de entrada, el entramado de conmutación, los puertos de salida y el procesamiento del enrutamiento. Entonces vamos a ver qué dice cada una de las cosas y vamos a tratar de que ustedes pues tengan una idea clara de los 4 componentes o 4 situaciones que se pueden ver. Dice, puertos de entrada, realiza las funciones de la capa física, ¿verdad? Consistentemente en la terminación de un enlace físico de entrada a un router. ¿Qué quiere decir? Como a un router también puede llegar un cable, ¿verdad? Entonces, en este caso a eso se refiere. Y se realiza las funciones de capa de enlace de datos necesarias para interoperar con las funciones de capa de enlace de datos en el lado remoto del enlace de entrada. Realiza también una función de búsqueda y reenvío, de modo que un paquete reenviado dentro del entramado de conmutación del router emerge en el puerto de salida apropiado. Bueno, puertos de entrada, como dice, al final trabaja mediante la capa física y también tiene comunicación con la capa de enlace de datos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la capa de enlace de datos, si hay un paquete que no se entregó de manera adecuada a enlace de datos, lo que hace es volverlo a reenviar, ¿verdad? Entonces, en la conmutación del router, pues lo que hace es encontrar específicamente la salida hacia donde puede ir para que el switch sea el correcto, o por medio del switch se termine la comunicación hacia la capa física y luego vuelva otra vez hacia el destino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se reenvían los paquetes, verdad? Porque, por ejemplo, pueden haber errores. Ustedes alguna vez no han tenido algún archivo corrupto, por ejemplo, cuando descargan algo y por ejemplo se los envía, mira, te envío este documento, ¿verdad? Y cuando lo descargan el documento no se puede abrir porque se dañó en el camino. Bueno, ¿y cómo se puede dañar ese documento? Lo que pasa es que el documento a nivel físico se subdivide. A medida que va subiendo, pues se subdivide hasta llegar a los paquetes. Entonces, por ejemplo, un documento puede llegar en varios paquetes dependiendo del tamaño del documento. Al final se unen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se hace una comprobación. Si todos los paquetes van, pues entonces se entrega. Pero si de todos los paquetes falta uno, se hace una solicitud de reenvío de ese paquete, ¿verdad? Eso mediante algunos algoritmos de control de errores, ¿verdad? Que así se llaman, pues se pueden volver a mandar, ¿verdad? Específicamente solo el paquete o bien todo
todo el conjunto de paquetes, ¿verdad? Esos paquetes, ¿cómo se pueden identificar? Si van todos sueltos, pues al final hay comprobaciones de redundancia, hay comprobaciones polinómicas, hay comprobaciones de varios tipos para poder saber que esos paquetes específicamente corresponden a un mensaje completo, ¿verdad? Entonces, de esa manera se pueden unir otra vez. Entonces, como les decía, si hay algún documento que sea corrupto, por ejemplo, pasó todas las comprobaciones de errores, pero al final pues la información no iba, o la información del paquete reenviado era el corrupto, y al final se unieron y nos da un documento inválido, ¿verdad? Entonces ahí en el transcurso desde el origen hasta el destino ocurren muchas pues actividades que lo que hacen es que puedan haber algunos errores. Está más optimizado y pues todo funciona mejor a medida que los protocolos se han ido ajustando y pues las redes funcionan aún mejor, ¿verdad? Entonces, avanzando, el número 2 dice entramado de conmutación, ¿verdad? Que es básicamente la conexión de los puertos de entrada del router a sus puertos de salida, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros vamos? Acuérdense que el router se conecta por medio de puertos, y se aperturan y se cierran los puertos. Entonces, dependiendo del tipo de comunicación, se le da salida o entrada a pues la información, ¿verdad? Entonces, el entramado de conmutación es el que conecta los puertos de entrada con los puertos de salida y ve qué información puede entrar y qué información puede salir, ¿verdad? Y puertos de salida: almacena los paquetes que le han sido reenviados a través del entramado de conmutación y los transmite a enlace de salida. Realiza entonces la función inversa de la capa física, ¿verdad? Entonces, básicamente lo mismo, solamente que ahora, como en los puertos de entrada es lo que recibe, ¿verdad? Entonces, todo el procedimiento que les describí en los puertos de entrada se hace también en los puertos de salida, solamente que en este caso es cuando va hacia afuera la información, no cuando se recibe, ¿verdad? Y por último, el procesamiento del enrutamiento. Ejecuta protocolos de enrutamiento, ¿verdad? Hay protocolos de enrutamiento dinámico, hay enrutamiento estático, eso depende mucho. Por ejemplo, el estático es que siempre va a pasar por unos caminos definidos. Y el dinámico es, por ejemplo, si se interrumpe un camino que había estado definido, pues puede encontrar otro camino. Esto lo que conlleva es que tenga que haber duplicidad o redundancia de equipos, es decir, debe de haber algún otro router que haga las funciones cuando otro router no está, o bien cuando está muy ocupado un router, pues entonces se va hacia el otro. Entonces hace un enrutamiento, o bien un camino dinámico, ¿verdad? Entonces, siguiendo, dice, mantiene la información de enrutamiento y las tablas de reenvío y realiza funciones de gestión de red dentro del router. Bueno, en este caso, pues lo que hace es pues definir las rutas que debe de llegar la información tanto de entrada como de salida. Y pues si hay que reenviar paquetes y alguna otra situación, pues las enruta de acuerdo a pues los protocolos que tenga, ¿verdad? Si ustedes analizan esta situación, pues un router al router le puede llegar información y al router le puede salir información del router, ¿verdad? Al final el router solo es un dispositivo de interconexión entre las redes, entonces lo que hace es que va a haber información fluyendo de entrada y salida. Para eso están descritos ahí los puertos de entrada y salida. El entramado de comunicación, ¿cómo saber si es entrada o salida, ¿verdad? De eso depende el entramado. Y el procesamiento del enrutamiento es hacia qué puerto yo tengo que redirigir esto. Claro, si es salida, pero ¿hacia dónde? Hacia qué segmento de la red debe de ir. Y entonces eso hace que la comunicación sea más rápida y más eficiente dentro de la red. Entonces el router debería de ser más inteligente que un switch para poder conocer las rutas más óptimas para poder enviar o recibir la información. Básicamente así se describen las cuatro funciones o los cuatro componentes.
Muy bien, entonces de lo que hablábamos, ¿verdad? Si comparamos dónde trabaja el switch y dónde trabaja el router, haciendo la aclaración que hay switches que ya trabajan en la capa número 3, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí dónde está cada uno, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el lado izquierdo, pues tenemos al router trabajando en capa 3 y tenemos al switch del lado derecho trabajando en capa número 2, ¿verdad? Al final de cuentas, ahora ya sabemos qué hace cada uno de los otros y podemos diferenciarlos ya correctamente, ¿verdad? Y por último, para finalizar esta presentación, dice un concentrador, un hub, es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Al final, estos dispositivos ya fueron sustituidos casi por completo por los switches. ¿Por qué? Porque un hub lo único que hacía era, si llegaba algo que debía ir a la red que estaba conectando él, pues enviaba toda la información a todos los puertos o a todos los dispositivos que estaban conectados. Y entonces el dispositivo que pudiera descifrar o que pudiera recibirlo, ¿verdad? Entonces era el único que podía leerlo, pero a todos les llegaba, ¿verdad? Entonces eso era, aparte de que la utilización de la red era mucho más alta, pues la seguridad de la red, como les decía al principio, es la más afectada, ¿verdad? Entonces no se utilizan ya muy comúnmente, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ver, pues es parecido al switch, simplemente son puertos, pero no tiene inteligencia como en el caso del switch de aprender las direcciones MAC. En este caso no, es simplemente si están las MAC ahí, pues están activas, y si se desconectan, pues simplemente dejan de estar. Entonces nunca fueron almacenadas ni tampoco se hicieron direccionamientos hacia esas MAC, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta presentación, jóvenes? Básicamente, switch es un poquito más extenso que lo que hicimos la semana pasada y routers también, ¿verdad? No les pido que se aprendan todas las capas del modelo OSI. Lo que sí es importante es que se aprendan dónde funciona cada uno de los dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, no hablamos del hub. ¿Ustedes en qué capa creen que funciona el hub? El último dispositivo que vimos. Acuérdense que el router, capa 3, switch, capa 2, pero el hub, ¿dónde debería de funcionar? Vamos a ver. Sí, Ernesto, funciona específicamente en la capa 1. ¿Por qué? Porque solo hace la división física del medio, ¿verdad? Es decir, llega un cable y salen otros 4, ¿verdad? Funciona en la capa física. Entonces, eso sí es importante que ustedes sepan dónde funciona y pues qué es lo que sucede en la capa 1, qué sucede en la capa 2, qué sucede en la capa 3, pues a grandes rasgos no es necesario, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, se gestiona en enlace de datos, ¿qué pasa? Se gestionan las direcciones MAC, ahí funciona el switch. En la capa de red, pues ahí ya empiezan a funcionar las direcciones IP, ya hay enrutamiento, ya funciona el router, ¿verdad? Eso es lo que hay que saber de esas situaciones por el momento, ¿verdad? Conceptos muy simples, pero muy ajustados a la realidad y a lo que son los conceptos, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos trabajando? Si no, pasamos a la última parte de esta unidad de red. Al final del curso les voy a decir qué es lo que tienen que hacer de esta unidad. Acuérdense que vamos acumulando los proyectitos para ir... al final no tengamos que hacer un proyecto tan grande. Yo me imagino que en todos los cursos ya les dejaron algún proyecto. Aquí conmigo pues hemos ido haciendo proyectos en cada unidad, ¿verdad? Hicimos un proyecto de bases de datos, ahorita nos va a tocar hacer un proyecto de una pequeña página web que hay que hacer.
asistida, ¿verdad? Es decir, utilizando cualquiera de los servicios gratuitos para poder hacer una página. Ustedes solo me comparten el link y con eso cumplen con su proyecto. Pueden usar la que ustedes quieran, ¿verdad? Al final solo les voy a escribir cuáles podrían ser los temas que podrían incluir dentro de su página. Y al final, pues, presentar la página mediante una tarea con el link, ¿verdad? Y con eso, pues ya tenemos el otro proyecto. Al final, la última unidad va a ser la unidad de algoritmos, ¿verdad? Que la unidad de algoritmos lo que va a llevar es empezar desde el pseudocódigo hasta terminar en diagramas de flujo y introducción a C++, que eso les va a servir para el siguiente semestre empezar en algoritmos, no desde cero, sino por lo menos ya con algunos conceptos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta del curso. Si ustedes se dan cuenta, no es mucho, pero sí es un poquito más práctico lo que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a hacer pseudocódigo. Lo más seguro es que por las condiciones las tengamos que hacerlos en algún programa, ¿verdad? Donde veamos si funciona. Luego hacemos los diagramas de flujo y luego trabajamos en C++. Dígame, Alfredo. Una pregunta, digamos si trabajamos en HTML, no sé cómo se sube la página de internet. Si la trabaja en HTML no es necesario subirla. Por ejemplo, la podría mandar solo comprimida para que Solo todo el paquete. Ajá, exacto, como un proyecto, ¿verdad? Yo les decía que asistida desde el punto de vista, por ejemplo, que pueden usar Wix. Entonces en Wix les permite crear una página. Solo crean una cuenta y pues ustedes gestionan una página limitada, sí, pero al final, ¿qué es lo que necesitamos, verdad? Y su página va a estar en línea. En el caso que la quieran trabajar desde cualquiera de los otros métodos que ustedes conozcan, trabajarla en HTML, en PHP, o mediante el Visual Studio o cualquier otra situación, pues entonces eso ya es libre de ustedes y ustedes solo me tendrían que enviar entonces el proyecto, ¿verdad? Esto lo tienen que hacer individual, ¿verdad? Aquí no hay chance de hacerlo en grupo porque cada quien va a hacer su página. El único trabajo que van a tener es que van a tener que aprender a usar la herramienta que vayan a usar. Por eso les digo, no se compliquen mucho, utilicen las herramientas gratuitas, utilicen las herramientas que están en línea. Simplemente es cuestión de ver un par de tutoriales y con eso ya tenemos idea de cómo hacerlo. La verdad no es complicado y no les va a llevar mucho tiempo. Entonces, se los digo de una vez para que vayan pensando cuál van a utilizar. La siguiente semana, pues, va a ser una semana de parciales. Empiezan ustedes los parciales. Por lo regular no van a tener tareas, solo esperando que nos confirmen que los que no tenemos parcial la primera semana podemos dejar tareas. Entonces yo les voy a dar la información para que ustedes entreguen posterior al parcial esta página que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces básicamente van a tener unas 2-3 semanas, ¿verdad?, para trabajar. De igual manera yo se los describo como siempre en un aviso para que los que no se pudieron conectar o los que tienen problemas de conexión pues puedan tener la información, ¿verdad? Y por medio del grupito que tenemos también en WhatsApp para al final llegar a todos, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa, jóvenes, antes de que pasemos a la última parte? ¿No? Si no, empezamos. Muy bien, gracias, Ernesto. Vamos a empezar con la otra situación. Como les había dicho por el mensaje o por el anuncio, el último de los temas de hoy va a ser la internet, ¿verdad? Entre varias situaciones, pues hay que ver algunos servicios, algunas cosas que son importantes dentro de internet.
Más que todo porque todos estamos ya familiarizados con la red, ¿verdad? Es decir, quien no haya utilizado internet es porque algo sucedió con él, ¿verdad? O algo sucedió o alguna situación que no le haya permitido, pero al final todos estamos inmersos dentro de y pues en algún punto tuvimos que haberla utilizado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con los conceptos de este caso. Vamos a ver entre un poquito de conceptos básicos, un poquito de los protocolos o servicios que se brindan, hasta llegar a definir pues algunas de las cosas que necesitamos saber aquí. Por ejemplo, si nosotros decíamos que era internet, nosotros empezábamos a decir, bueno, muchos dicen es la red de redes, ¿verdad? Es la red más grande, es la conexión de muchas redes, muchos servidores, muchas situaciones, ¿verdad? Pero al final, si nosotros queremos vernos un poquito más técnicos, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que es un conjunto de redes interconectadas, ¿verdad? Y que todas utilizan protocolos TCP/IP, ¿verdad? Que son protocolos, ya saben ustedes que el protocolo IP, que es el Internet Protocol, así se llama, ¿verdad? Es un protocolo. Es más que solo la dirección, ¿verdad? Es un protocolo que le da vida a la red, a la interconexión de la red, ¿verdad? Entonces hay mucho que ver en esa situación. Pero como les decía, entonces un conjunto de redes interconectadas utilizando el protocolo TCP/IP, ¿verdad? Que son homogéneas, ¿verdad? Y al final tienen un alcance mundial, ¿verdad? Esa es la situación. Es decir, todas las redes deberían de compartir algunas características para podernos conectar. Por ejemplo, nosotros no sabemos a qué servicio nos estamos conectando ahorita que venimos aquí a la clase y nos conectamos por el Collaborate. Nosotros no sabemos si este es un servidor local aquí en Guatemala, es un servidor mundial, pues es una plataforma que está casi que estandarizada en muchas universidades. Muchas universidades a veces solo utilizan el Collaborate para las videoconferencias del Blackboard y no utilizan el manejo de los cursos, ¿verdad? Y algunas otras no utilizan la parte esta de las videoconferencias, pero sí utilizan la parte del manejo de los cursos y el contenido, ¿verdad? Entonces, al final nosotros no sabemos dónde está el servidor que está dando este servicio con el cual nosotros nos estamos conectando ahorita. Eso es lo que hace Internet, ¿verdad? Al final tener un alcance mundial y que al final la comunicación sea inmediata y no importando en qué lugar estemos. ¿Por qué? Porque todas las redes están, como dice aquí, heterogéneas, ¿verdad? Están estandarizadas mediante ¿qué cosa? Mediante TCP/IP, ¿verdad? ¿Alguien sabe que hablamos de IP, pero haciendo referencia a TCP? ¿Alguien sabe qué es TCP? ¿Alguien sabe qué es TCP? Es un protocolo también. Miren, el protocolo TCP/IP va amarrado a el protocolo IP. Bueno, ¿de qué manera? Por ejemplo, el IP es el que identifica lógicamente a un dispositivo de red, ¿verdad? Pero el TCP es el protocolo de la capa de transporte. Pues el protocolo básicamente se llama protocolo de control de transmisión. Este lo que hace es pues trabajar en la capa superior a la capa de internet, que en el protocolo, en el modelo TCP/IP, la capa de red se llama capa de internet. Y pues mediante la capa superior gestiona las IPs, ¿verdad? Entonces TCP es un protocolo de transporte, protocolo de transmisión, y el otro se llama protocolo de internet, IP, ¿verdad? Para que tengan idea ustedes de las siglas que tenemos ahí. Muy bien, entonces como dice aquí, nosotros podríamos decir que Internet está formado por una gran cantidad de computadoras que pueden intercambiar información entre ellas. Eso es una red, ¿verdad? Pero al final es una red que funciona mediante varias reglas o mediante varias situaciones. Por ejemplo, si ustedes ven en la parte de arriba tenemos un usuario.
ese usuario está conectado por un módem o bien un router, ahora es un router, ¿verdad? ¿Y quién le brinda ese servicio? Pues un ISP. ¿Alguien se acuerda qué es un ISP? Lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué era un ISP? ¿Son los proveedores? Exactamente, eso es el proveedor de servicios de Internet. En inglés, pues esas son las siglas ISP, pero es el proveedor de servicios de Internet. Entonces, para hacerlo sencillo, es a quien nos brinda el servicio, quien nos da un contrato para poder utilizar la red de Internet. Ese ISP tiene una red con la cual brinda algunos servicios, ¿verdad? Tiene un servidor web que da todos los servicios web, es decir, podernos conectar mediante un navegador a un servidor web y poder tener direcciones IP. Acuérdense que eso era mediante un protocolo DHCP, ¿verdad? Que es protocolo para poder configurar las direcciones IP y puertas de enlace y servidores DNS. Bueno, ahí está el servidor DNS. Un poquito más adelante vamos a ver qué es en sí un servidor DNS, pero para hacerlo simple, un servidor DNS es el que traduce los nombres de dominio, por decirlo así. Si ustedes se conectan aquí al BBLearn o al Blackboard, si se conectan ahora directamente umg.blackboard.com, esa es la dirección o la URL o la dirección de la página, ¿verdad? O del servicio. Pero internamente esa dirección es una IP, ¿verdad? Internamente esa es una dirección IP. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a parar un poquito esto y les voy a compartir otra situación. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica. Solo déjenme ubicar el dato. Y les voy a compartir eso. Muy bien, no sé si todos logran ver ahí, ese es el command, ¿verdad? El cmd. Al final, de lo que estamos hablando es decir que, pues para traducir el nombre de la página a la que nos conectamos, pues para nosotros es más fácil podernos aprender, por ejemplo, esta que es muy sencilla, ¿verdad? google.com.gt, por ejemplo, ¿verdad? Eso es más sencillo que aprenderme 192.168.14.164, por ejemplo, que esa pudiera ser la IP, ¿verdad? Entonces, para podernos conectar escribiendo www.google.com.gt, yo debo de tener activo un servidor DNS, que es el que traduce esas direcciones en las direcciones IP que están por la red para conectarme al servidor o al servidor web que me da acceso a la página de Google, ¿verdad? Entonces, para ver esto, vamos a hacer un ping hacia google.com.gt y al final nos da una dirección IP. Miren, 172.217.3.131, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo yo ya no me quiero conectar a la .gt sino solo a .com. Miren, a .com es una dirección diferente. Miren, en vez de ser 172.217.3.131 es la 172.217.15.196, ¿verdad? Entonces así con cualquier página que ustedes quieran probar, por ejemplo la de la universidad. Esta tiene una dirección que es 168.231.74.82. No hace ping,
pero podemos ver ahí que nos traduce a la IP, ¿verdad? Nos da acceso a la IP. Entonces, ¿para qué sirve el DNS? Sirve para traducir esas direcciones IP en los nombres que yo estoy escribiendo ahí, ¿verdad? Para eso sirve. Muy bien. Vamos a seguir con la presentación. Y andábamos más o menos por aquí. Muy bien, entonces decía que ese ISP pues tenía servidores para brindar algunos servicios web, también tenía un servidor DNS específico de su red, y al final pues nos brindaba esos servicios, y por esos servicios para la interconexión pues que se paga un contrato o se paga una mensualidad para poder hacer uso de la red del ISP. Por eso es que a él pues se le paga el servicio, ¿verdad? Muy bien, entonces, como alguien dijo ahí, es el proveedor, ¿verdad? El proveedor de servicios de internet es el ISP. Aquí, pues por lo regular o lo más común, aunque hay más, puede ser Tigo Claro, ¿verdad? Cualquiera de ellos dos. Nos dan un router para podernos conectar, nos brindan tanto el servicio web como el servicio DNS para podernos conectar. Si ustedes revisan ahí, y si están conectados a internet por medio de una computadora, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí la configuración del protocolo de internet o la IP, y vean que tienen agregados unos DNS. Esos son los DNS del proveedor que les está brindando el servicio, ¿verdad? Y aquí está el DNS, ¿verdad? Es el sistema de nombres de dominio, ¿verdad? Se utiliza para proveer a las computadoras de los usuarios un nombre equivalente a las direcciones IP, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene dominios en .com, .net, .gov, .edu, como los que probamos hace un momento en la pequeña práctica que hicimos. ¿Cómo funciona un DNS? Pues tiene un aspecto de un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un root, una raíz, y de ahí el org, .net, .info, y así pues van en un árbol. Por ejemplo, .com, pues .com se subdivide en .com.gt, .com.mx para cada uno de los países, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí va una subdivisión, y al final pues podemos encontrar que dependiendo de todos esos nombres de dominio, acuérdense que, si no estoy mal, aquí ustedes saben quién brinda los nombres de las páginas aquí en Guatemala, o quién autoriza los nombres de las páginas aquí en Guatemala. Por ejemplo, si yo quiero ponerle a mi página web, yo contrato un servicio para alojarla, ¿verdad? Y le quiero poner un nombre, entonces ese nombre me lo tienen que autorizar, ¿verdad? Y yo debo de comprar ese dominio, ese nombre. Entonces, ¿cómo veo si ese nombre está disponible, o a quién le pregunto si yo puedo usar ese nombre? ¿Quién cree ustedes? Vamos a ver, ¿alguien tiene por ahí la respuesta? El hosting es donde se almacena, ahí es donde se almacena. Pero al final yo puedo almacenar ahí mi dirección, cualquier página que yo tenga dentro de lo que yo pago ahí. Básicamente es pues el derecho de guardar ahí mi página, ¿verdad? Y me brindan un servicio web, y para eso pagamos una mensualidad. Pero en este caso en ese caso, pues nosotros tenemos que pedir autorización para registrar los dominios, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si ustedes pueden hacer ahí la práctica, pongan www.gt, así, www.gt, y ese es el registro de dominios.gt, ¿verdad? Entonces ahí les brindan información de cómo pueden ustedes registrar su dominio y que su dominio sea .gt, ¿verdad?
Entonces, hay varias situaciones, pero esa es una página donde pueden encontrar ustedes información para poder poner, por ejemplo, mi página yo creo que se llame manuelprofe.gt, por ejemplo. Y entonces yo debería de poderla registrar ahí, seguir un trámite y hasta que me autorizan el nombre, ¿verdad? Y ese nombre pues va a estar relacionado a la página que yo elija, ¿verdad? O a la situación que yo elija. Y el hosting pues me va a dar el servicio, un servicio de alojamiento, un servidor que me va a brindar algunos servicios web, me va a brindar un correo por lo regular, ¿verdad? Un servicio de correo, almacenamiento, dependiendo cómo sea el contrato, pues eso es lo que pagamos. Muy bien. Y por último, bueno, no por último, es siguiente a esto, pues TCP/IP. ¿Qué es TCP/IP? Dice que es un conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet, ¿verdad? Es el modelo TCP/IP en vez del modelo OSI. Acuérdense que el modelo OSI es la referencia, pero en este caso el modelo TCP/IP es donde está basado Internet. Entonces, ese es otro modelo. Si quieren ustedes hagan la prueba y la práctica de buscar modelo TCP/IP y se van a dar cuenta que tiene menos niveles, pero que están descritos de manera que siguen las reglas del modelo OSI, ¿verdad? Aunque tengan diferentes nombres, aunque hayan varias capas dispuestas en un mismo medio, en una misma capa del modelo TCP/IP. Entonces, como dice aquí, es la base del Internet y sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos. Esto lo que hace es estandarizar, ¿verdad? Y brindar una situación que pueda ser traducida por cualquier dispositivo de red, por cualquier dispositivo origen o por cualquier tarjeta de red, ¿verdad? Al final, poder tener un estándar para poder hacer una red mundial. Porque no todas las computadoras tienen Windows, por ejemplo, no todas las computadoras tienen Linux, no todas las computadoras tienen los mismos servicios y las mismas características. Entonces habría que buscar una manera de estandarizarlas y se estandarizó mediante el modelo TCP/IP, que es un conjunto de protocolos, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues TCP/IP lo que hace es brindar la interconexión, ¿verdad? Independientemente qué tipo de computadora, independientemente qué tipo de dispositivo y qué tipo de sistema operativo utilizan. ¿Qué es una dirección IP? Es un número, como les decía, lógico, ¿verdad? Que al final identifica una interfaz. Al hablar de una interfaz, es que estamos hablando de pues la manera de conexión de un dispositivo de red, ¿verdad? Entonces, hay tres clases, miren, hay tres clases y dependiendo de la clase, por lo regular uno ha oído direcciones IP 192, 168, que son las clases 6, son las más comunes y es donde podemos conectar más nodos, ¿verdad? Por eso es que se utilizan de esa manera. Entonces, estas varían, por ejemplo, yo puedo hacer muchas subredes y puedo tener pocos nodos, puedo tener pocos nodos y muchas subredes. Y entonces de eso depende la escogencia de las IPs, ya sea clase A, clase B, clase C. La clase de la IP que nos brinda el proveedor de servicios por regular es clase C, porque empieza 192, 168 y nos brinda dos números diferentes, ¿verdad? Entonces, las direcciones IP por lo regular son números que van desde el 0 hasta el número 255. Tienen 256 números disponibles. Hay varias restricciones, por ejemplo, hay algunas que no se pueden utilizar, hay algunas que son puertas de enlace, hay algunas que son broadcast, hay algunas... Todas esas cosas son específicas de la dirección IP, ¿verdad? En este caso lo que nos interesa es saber qué es una dirección IP, una identificación lógica de qué, de un dispositivo de red. ¿Qué tipos hay? Hay clase A, clase B, clase C. ¿En qué varían? En el número de subredes que se pueden crear y en el número de dispositivos que se pueden conectar. Suficiente, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta, eso es lo que deberíamos nosotros de saber de la dirección IP. Muy bien, como ustedes pueden ver aquí es una
conexión, si ustedes la quieren ver, pues normal, tenemos una computadora, tenemos un sistema de cámaras, ¿verdad? Cada cámara tiene una dirección IP y el concentrador de las cámaras, que es el NVR que ustedes ven arriba, también tiene otra dirección IP. La computadora tiene una, el router pues tiene otra que al final termina siendo nuestra puerta de enlace y con la cual salimos hacia el internet. Entonces eso es lo que hace la dirección IP, identifica lógicamente los dispositivos. La dirección IP puede cambiar de dispositivo a dispositivo, sí. Yo, por ejemplo, dependiendo de algunas condiciones, yo puedo tener una computadora hoy y conectarla a la red y me da la dirección 192.168.1.32 como la que ven ahí. Y la puedo conectar dentro de 2 semanas y me va a dar la misma, posiblemente sí, pero si el protocolo de DHCP tiene que se refresque cada semana, posiblemente la 32 se la asigne a una cámara y a mí me dé la 20 que tenía antes una cámara, ¿verdad? A menos de que se ingrese de manera local, ¿verdad? O de manera manual. Entonces ahí sí la dirección IP se mantiene, ¿verdad? Esa es la única condición. Muy bien, entonces dice, cuando queremos acceder a una página proporcionamos un dominio, es decir, el nombre, como en el caso de www.google.com. Cuando sabemos en qué servidor web se encuentra la página y queremos visitar, se procede a su descarga y visualización en el navegador. Entonces, ¿qué hace el servidor? DNS traduce el nombre que nosotros ponemos en una dirección IP, localiza el servidor web y luego traduce toda la información y el servidor web genera el servicio y entonces ya se puede mostrar mediante un navegador. Muy bien, entonces esto es de lo que hablaba su compañero. Mire, yo puedo hacerlo en HTML. Bueno, ¿qué es HTML? ¿Verdad? Pues es un lenguaje de marcas, ¿verdad? De hipertexto, como es su traducción, pero básicamente sirve para crear para visualizar de manera un poco más ordenada, por decirlo así, o estandarizada la información que se veía en internet, ¿verdad? Antes pues era información pues simplemente pues párrafos, letras, por decirlo así, números. Y si nosotros necesitamos una tabla, necesitamos una imagen, necesitamos esto, era un poco complicado hasta que la parte del HTML pues le dio soporte a esta situación. Si ustedes quieren ver algo de HTML, pues más o menos debería de ver así, ¿verdad? Entonces aquí al principio nosotros teníamos el título de la página, a qué link hace la referencia, cuál era el nombre, cuál era el lenguaje y generaba algunas condiciones, un algoritmo para poder crear alguna función, varias situaciones ya un poco más avanzadas que se pueden hacer dentro para poder trabajar. Ya van a tener tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, los programas para transformar el código HTML en web, pues por lo regular se llaman navegadores, ¿verdad? En el navegador pues podemos visualizar este código HTML ya de una manera entendible, una manera en que podamos decir que estamos en la capa de aplicación donde ya el usuario puede hacer uso de esa información. ¿Qué se puede hacer en internet? A este punto muchas cosas y estamos limitados solamente por el conocimiento de las cosas que podríamos hacer, ¿verdad? Los servicios públicos cada vez van en aumento y ahora en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de emergencia, hasta la educación está de esa manera, ¿verdad? Por medio de internet. Correo, mensajería instantánea, telefonía IP, mensajes a móviles, mucho. Eso es importante, por ejemplo, la tecnología móvil ha ido evolucionando a medida que va pasando. Lo mismo ha sucedido con internet. Ustedes no se imaginaban que ahora en las casas podíamos tener hasta 100 megas de velocidad o de ancho de banda para poder transmitir y para poder hacer lo que nosotros querramos dentro de internet, ver videos, ver películas, entrar a descargar, hacer cuanta cosa. Hace, por ejemplo, 20 años, ¿verdad? Que por donde nos conectábamos era
mediante una red conmutada de servicios telefónicos, que lo que hacía era un módem que hacía tiruriruriru, y al final se conectaba, y para ver una foto en internet, tardábamos por lo regular 30 segundos a un minuto para que se cargara una foto, y era una foto pequeñita, ¿verdad? O bien para poder abrir una página que tuviera contenido que nos interesaba, pues también era un rollo, ¿verdad? Y al final los cobros eran en la factura de teléfono. A medida que esto ha ido avanzando, pues la tecnología de móvil también ha ido avanzando hasta el punto de que está por estandarizarse la tecnología 5G, ¿verdad? Que es una tecnología no de tan largo alcance porque necesita más antenas, pero sí de alta velocidad. Si ustedes recuerdan, o si alguno tuvo la oportunidad de ver, antes solamente se podían hacer llamadas. Después se podían hacer llamadas y mandar mensajitos. Después se podía entrar a internet, pero cuando entrábamos a internet no teníamos servicio para mandar mensajitos ni para hacer llamadas. Pero ahora, cuando es una red de servicios digitales integrados, que es como se le llama ahora a la red, si ustedes ven ahí es ISDN, si no estoy mal, y ahí nos describe los servicios que tenemos. Ahora, mientras nosotros estamos en una videollamada, podemos contestar un mensaje, podemos navegar, podemos hacer cuanta cosa nosotros se nos imagine, y al mismo tiempo, ¿verdad? Antes no se podía hacer de esa manera. Entonces también ha ido avanzando a medida que la tecnología y los protocolos nos han dado espacio para hacerlo. FTP es un protocolo de transferencia de datos, ¿verdad? Este servicio lo que permite es almacenar los datos y poderlos tener al alcance donde tengamos acceso al servicio, ¿verdad? Es básicamente eso, permite transferir los archivos de texto, imágenes, sonidos. Este servicio lo da un servidor, ¿verdad? Y al final se cuelga puede hacer mediante web, brindando un servicio web, ¿verdad? Y pues esto hablábamos la semana pasada, que tenía que ver con el tipo de red, ¿verdad? La utilización de la red, que estas eran de punto a punto. Y pues al momento de nosotros pues tener internet o tener el acceso a internet, nosotros nos podíamos conectar a una red de estas y también ser parte o cliente y servidor de archivos, ¿verdad? Es decir, si nosotros queríamos un archivo lo podíamos obtener, y si alguien quería un archivo de los que nosotros teníamos en la carpeta que era específica para la transferencia, pues también podían copiar la información, ¿verdad? Entonces ese es el sentido, y al final poder estar conectados en una red grande que está haciendo a gran escala, por decir, el servicio FTP, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver así, es un servicio FTP de una red punto a punto. Muy bien, jóvenes, creo que eso es lo último. Sí, exactamente es lo último. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta situación. Si no, pues como les decía, lo que vamos a hacer de esta unidad es una pequeña página. Ustedes la van a diseñar y yo les voy a decir más o menos qué es lo que tienen que hacer. Dígame, Ernesto, creo que levantó la mano. Gracias, Inge. Yo solo quería preguntar si las 3 clases de las direcciones IP también varían de alguna manera por su costo o por su precio. Depende del tipo de red, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, las que son normales o públicas son las direcciones tipo C. Por ejemplo, esas son las que nosotros trabajamos a nivel local, ¿verdad? A nivel de nuestra casa. Por lo regular el ISP nos brinda un servicio de direcciones IP de clase C. En la clase B, por lo regular son cuando tenemos un enlace dedicado. Por ejemplo, tenemos una empresa y queremos conectar varias sucursales que están por todo el país. Entonces lo que hacemos es decirle al ISP, mire, yo necesito un enlace dedicado para conectar mis sucursales y que yo ahorita pueda ver lo que están haciendo allá en las cámaras, o bien puedan todos conectarse al mismo sistema y pueda estar de esa manera, ¿verdad?
Y las tipo A, que son para tener muchas subredes pero pocos nodos, se utilizan para otras cosas ya un poco más empresariales o un poquito más específicas de algunos negocios o tipos de negocios. En los costos depende mucho, porque por ejemplo nosotros queremos comprar una IP pública, eso sí cuesta, ¿verdad? Entonces eso nos va a brindar una IP pública, ¿para qué? Para poder conectarme o poder conectarse o conectar mi servicio o mi programa que acabo de hacer al internet o alguna cuestión. Entonces eso sí tiene un costo, ¿verdad? Pero al final las IPs no necesariamente las tenemos que comprar, vienen inmersas en los servicios que nos dan, ¿verdad? Dependiendo del tipo de servicio que vayamos a tener. Sí, Gracias, Inge. en lo que varían es lo que hablábamos, ¿verdad? En cuántas redes puedo yo crear con un segmento tipo A y cuántas redes puedo yo crear en un segmento tipo C, ¿verdad? Por lo regular en el segmento tipo A puedo crear más redes y en el tipo C menos redes. Pero en el tipo A yo puedo conectar poquitos dispositivos o nodos. En el tipo C puedo conectar un montón, ¿verdad? Esa es muchas de las diferencias. ¿Alguien más, jóvenes? Si no, entonces vamos... Inge, solo una consulta, ¿cómo dijo que se llama el...? Perdón que le interrumpa. Diga. ¿Cómo es que dijo que se llama la aplicación o lo que podemos utilizar para hacer la página web? Pueden utilizar, por ejemplo, exactamente eso que le acaba de poner el compañero ahí, Wix. Pueden utilizar pueden utilizar el que ustedes quieran. Hay un montón de servicios para poder crear una página asistida. Les dan ya ¿qué les digo? Las plantillas para que ustedes solo rellenen con la información y pues hagan algunos detalles ahí. Entonces de esa manera pueden usar el que ustedes quieran, ¿verdad? Yo les dije que ese fue el que se me vino a la mente y es el que por lo regular utiliza la U. Si no se han dado cuenta, mediante Wix es que están hechas algunas de las páginas de apoyo a los cursos y apoyo a ustedes, ¿verdad? Si han entrado ahí donde dice apoyo a estudiantes, están hechas mediante Wix. Entonces son páginas bonitas y son páginas que se pueden modificar. Si en caso no fuera gratis y les diera problema, búsquense uno gratis, ¿verdad? Entonces por ahí no hay ningún problema. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien, entonces sí. Solo los temas, ¿cuándo? ¿Qué temas? Bueno, no es un tema específico, les voy a poner un conjunto de temas y ustedes eligen el que quieran, pueden elegir el mismo, varias personas, al final es independiente, ¿verdad? La idea es hacer la práctica, eso es la idea. Muy bien. Bueno, jóvenes, si ya nadie tiene alguna otra duda, esperemos que la próxima semana vamos a tener clase cabal antes del parcial, entonces cualquier cosa pues ahí nos comunicamos a la misma hora siempre, yo les cuelgo el anuncio ahí para que tengan la información.